recuerdo, no quiero extenderme mucho en esto de la clase pasada, así que voy a compartir con ustedes nuestras diapositivas, que me imagino que ya las están revisando para su examen, ya las están chequeando también para no olvidarse los conceptos que hemos estado mirando. Nos habíamos quedado en qué se evalúa dentro de un CV. Y me imagino que muchos recuerdan, y me gustaría que me lo pongan en el chat, si es importante o no es importante el diseño del CV. Ahí los leo. Quiero empezar con un poco de dinamismo para saber que me están escuchando. ¿Es importante o no es importante el diseño de la hoja de vida? A ver, no hay participantes. ¿Sí se me escucha? Cristian dice, hay prejuicios. Sí, profesora, dice Luis Alonso. No sé si sí que es importante o sí que sí se me escucha. Díganme, ¿es importante o no es importante el diseño del CV? Sí, es súper importante. Porque siempre me va a destacar frente a una persona que tenga exactamente la misma experiencia que yo. ¿Qué pasa? Y lo habíamos visto la clase pasada, ¿no? ¿Qué pasa si tengo a dos personas, a Adela y Marisol, con la misma experiencia, la misma formación, absolutamente todo exactamente igual? Los datos del CV son exactamente iguales, a excepción de los nombres. Tienen la misma edad, han estudiado lo mismo, tienen los mismos años de experiencia, pero entonces, ¿por cuál me voy a inclinar yo? ¿Quién me parece más detallista, quién me parece un poco más formal, quién me parece más ordenada, etcétera? Entonces, definitivamente, a pesar de que uno pueda decir, no, pero ese es un prejuicio, sí puede ser, pero hoy por hoy, una persona que no es capaz de hacer un CV organizado, bueno, prolijo, no es capaz de hacer tampoco documentos organizados, buenos y prolijos. Entonces, ese es el motivo por el que es tan importante darle su espacio a hacer el diseño de la hoja de vida, porque es la primera impresión. Habla de cómo soy, si tengo atención a los detalles, si soy organizado, si me he tomado el tiempo de hacer un CV bonito, porque es cierto, tiene que ser bonito, no basta con tener la información como sea. No puede estar el nombre en la tercera hoja, la formación en la primera, la experiencia profesional mezclada con los estudios, no. Nadie les diga que hagan un CV wow, pero al menos un CV que represente lo que ustedes realmente quieren transmitir. Si ustedes quieren transmitir que son despreocupados, pues harán un CV como el de Adela. Y si quieren transmitir ustedes que son personas que cuidan mucho los detalles, seguramente harán uno como el de Marisol, ¿no? Entonces, el CV siempre nos permite sacar conclusiones de las personas. Sí es posible conocer o dar unas pinceladas a una persona desde su hoja de vida. Te permite conocer su estabilidad laboral. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un asesor de ventas que cambia de trabajo cada 2 meses? ¿Ustedes lo contratan o lo piensan un poco mejor? A ver, los estoy leyendo. ¿Qué pasaría si yo tengo un asesor de venta que cambia de trabajo cada 2 meses? ¿Qué pensarían ustedes de esta persona? Chicos, los leo. ¿Qué pensarían ustedes de un asesor de ventas que cambia de trabajo cada 2 meses? ¿Lo contratarían a la primera? ¿Pensarían que es un buen perfil? Claro, es cierto que muchas veces exacto, que es una persona inestable, no tiene estabilidad laboral. Es cierto y Severo tiene razón, hay que preguntar cuál es el motivo, por qué cambia tanto. Exacto, exacto, habría que analizar. No es un candidato que tú vas a decir, este chico parece muy bueno.
porque puede ser, una persona puede ser un ángel en su entrevista, una persona puede ser un rey en su entrevista o una reina, puede decir exactamente lo que queremos escuchar, puede estar muy bien preparado para su entrevista, pero la entrevista de del desarrollo de sus funciones es súper distinto. Hay mucha gente que es buenísima para conseguir trabajo, pero es malísima para conservarlo. O también puede hablar de problemas personales, ¿no? De situaciones personales como es que tengo un familiar enfermo, a veces pido muchos permisos y eso no le gusta a las personas, entonces tengo que sopesar, ¿no? Tengo que analizar, tengo que conocer, no puedo dejarme llevar y me gustó mucho el comentario de Severo, ¿no? Decía, no, hay que analizar, porque no necesariamente es una persona que simplemente es inestable, que simplemente cambia de trabajo porque se aburre cada 2 meses. También puede haber situaciones personales que lo obligan a esta situación, ¿no? Y ha tenido la sinceridad de poner cada uno de sus trabajos y contarte cuál es el motivo. Y tú decidirás, podrás tomar la decisión si va o no va, si se acomoda o no se acomoda. De la misma manera, otros aspectos, ¿no? Disponibilidad para viajar o cambio de residencia, eso se nota si ha trabajado en una sola región o ha trabajado en varias regiones, o si se ha pasado de un trabajo a otro y de ese trabajo a otro ha cambiado de regiones, ahí también hay que tener cuidado, hay que tener ojo, porque una persona que cambia de trabajo y cambia de región, también tiene que llamarte un poco la atención, ¿no? ¿Qué podría haber detrás? Si es una persona que cambia de trabajo, cambia de región, yo lo pensaría un poco mejor, indagaría un poco más, incluso me atrevería a pedir antecedentes, ¿no? Miren, Oscar nos comenta, los jóvenes de ahora les gusta cambiar de empresa cada rato. Antes se conformaban con la estabilidad. Es difícil hacer carrera en una empresa. Es cierto. Oscar tiene mucha razón. Por eso es importante que los reclutadores o los que nos dedicamos al área de gestión del talento humano nos quitemos ese chip de que un trabajo, uy, debería estar agradecido de que le di ese trabajo. Mucha gente piensa así, mucha gente se queja de eso. ¿Y qué es lo que pasa en estas empresas en las que tenemos esas personas que no son capaces de decir, espera, el mundo ya cambió? No es que, por ejemplo, no es que los chicos de ahora estén malogrados, estén rotos, no funcionen. No, el paradigma ha cambiado, las empresas se actualizan. Incluso estos cambios de cosmovisión, estos cambios culturales, obligan a las empresas a actualizarse antes de lo que ellas quieren. ¿Qué es lo que busca ahora un trabajador? No solo busca estabilidad, no solo busca remuneración, busca un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, busca desarrollarse, busca que lo apoyen a poder crecer, digamos, en sus estudios, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa me da un convenio con una universidad y ahí yo puedo hacer mi maestría? La voy a elegir 1000 veces por sobre la que me paga 100 soles más, porque esto de acá para mí es más importante. Entonces, nosotros tenemos que actualizarnos junto con estos paradigmas. No es que los jóvenes de ahora, y pasa mucho, ¿no? Esa es la queja del área de recursos humanos, sobre todo de las jefaturas, porque usualmente un jefe de recursos humanos ya tiene cierta edad, ¿no? Y ha vivido este paradigma. Y ha sido súper rápido, ¿no? No es que hayan pasado 20 años para que no. En estos últimos 10 años ha habido 7, 8 actualizaciones, la mitad de ellas que se dieron a causa de la pandemia. Entonces, nosotros como profesionales de recursos humanos tenemos que actualizarnos. Si hay una posición en la que yo puedo ofrecer teletrabajo, hazlo. Investiga, indaga cómo funciona el teletrabajo, cómo lo puedo controlar. Puede ser. Mucha gente dice, no, eso del teletrabajo es un cuento. Mentira, falso. Se ha demostrado que las personas que hacen teletrabajo son tan
e incluso más eficientes que personas que van a una oficina a sentarse en una computadora, que no necesitan hablar con nadie, que no necesitan gestionar. ¿Para qué la hago ir? ¿Para qué la hago gastar en pasaje? ¿Para qué gasto yo electricidad, el internet? Son cosas que uno dice, pero si la electricidad y el internet siempre lo pago. Analicen bien el costo-beneficio. Hay muchas cosas que nos ahorramos con eso. Por ejemplo, los imprevistos de voy a llegar tarde, o me pasó esto, no voy a llegar, o le pasó esto al carro en el que iba, o cosas así, ¿no? Y los colaboradores se sienten, yo no pierdo ese trabajo por nada, porque puedo estar con mis hijos, o puedo apoyar en mi casa, o puedo cuidar a mi abuelita que está enferma. Entonces, esa es mi recomendación. Y según estas conclusiones que ustedes incluso puedan ver en las hojas de vida, también pueden tomar decisiones, ¿no? Patricia me dice, si tiene estadías mayores a 6, 9 meses en cada trabajo, pero huecos, ajá, es alerta roja, para descartarlo se lo puede considerar. En realidad, una persona que dura de 6 a 9 meses en un trabajo y tiene huecos, es una persona que es exigente, porque no se va a cualquier trabajo, espera una buena oportunidad para volver a reinsertarse laboralmente. Sí puede ser una persona quisquillosa, lo digo desde cómo yo haría mi análisis, ¿no? Sí puede ser una persona quisquillosa, incluso puede ser una persona hasta sindicalista, que le tenemos miedo, pero hay que respetar mucho los sindicatos, ¿no? No es que yo esté en contra de ellos, ¿no? Aclaro, pero sí puede ser una persona complicada, es importante analizar. No necesariamente es una alerta roja, porque quiere decir que siempre busca trabajos que a él le agraden y los consigue, entonces debe tener buen performance, ¿no? Si tuviera menos de 3 meses, de hecho, es una persona que las empresas dicen, no, ya va a pasar a plazo indeterminado, mejor sácalo, ¿no? Pero 6 a 9 meses me parece importante de seguirlo analizando, ¿no? Descubrir un poco más. Como, ¿qué te gustaba? Podemos empezar así. ¿Y qué te gustaba de tu anterior empresa? Y obviamente te va a responder, ¿y qué no te gustaba? Y ahí, cuando a uno le preguntan el aspecto positivo primero y luego se van por el negativo, uno tiene esa tendencia de ser más sincero. Siempre, obviamente, para los que están en este curso, para saber cómo comportarse en una empresa, lo peor que podemos hacer es hablar mal de la empresa de la que provengo. Así sea el peor lugar, la gente sepa que es un mal lugar para trabajar, lo que sea, uno siempre tiene que tener mesura al hablar de las cosas negativas, ¿no? Entonces, sí, la hoja de vida me permite sacar conclusiones, pero ¿estas conclusiones quedan ahí? No. Nosotros tenemos que elaborar una tabla de preseleccionados. Luego de evaluar los perfiles de los candidatos, debe priorizarse en orden de interés para la posición. Para ello es recomendable organizar una tabla que permita ordenarlos a fin de no consultar una y otra vez las hojas de vida en procedimientos intermedios. Serviría mucho el uso de semaforización en los que ubicaremos a los perfiles más adecuados con verde, amarillo y rojo. ¿Qué pasa cuando yo recibo un grupo de CVs? Siempre, a ver, vamos a ver la consulta de Sergio. Sí, bueno, en las agencias de empleo seguramente suele ser así, pero ¿qué pasa cuando el reclutamiento es interno? Porque cuando hay una agencia de empleo, se supone que este empleo, esta posición que están buscando cubrir, tiene un tiempo para desarrollarse, ¿no? Hasta el punto de tercerizar el proceso. Pero yo hablo desde la gama de posibilidades. ¿Qué pasa con procesos de selección que deben ser cubiertos casi inmediatamente, que tienes una semana para encontrar candidatos? Esos procesos internos en los que
Tienes que conocer a tu candidato de pe a pa. No va a haber más personas que le va a entrevistar, no va a haber más personas que le va a aplicar las pruebas, solo eres tú con el candidato y tú tomas la decisión. ¿Qué pasa en esas situaciones cuando tengo tanta presión? Porque sucede, la presión por conseguir personal hoy es más grande que hace 10 años, que hace 5 años. Hoy es súper más difícil conseguir personal que hace 5 años, que hace 10 años, incluso que en la misma pandemia. ¿Por qué? Porque ya los paradigmas se han roto completamente y han cambiado. Y no solo se trata eh, de un tema de edad, ¿no? No se trata de eso, se trata de que realmente las personas están buscando hoy por hoy otras cosas. Entonces es por eso que cuando yo analizo los perfiles, debo seleccionarlos entre los que más se adecúan a lo que yo estoy buscando, que tiene las preguntas de filtro como yo las necesito, que tiene las palabras clave que yo he determinado. ¿Recuerdan cuando estábamos desarrollando el proceso de reclutamiento que seleccionábamos palabras clave? Estas palabras clave simplemente nos sirven para buscarlas en el CV, porque nosotros le damos una mirada rápido a los CVs. ¿Qué pasa si recibo 500 CVs? Filtro por las preguntas, ya tengo 300. Les echo un ojo a los 300, un ojo rápido, no me voy a leer, ah, ya, Juancito tiene 20 años, está postulando a la universidad, tiene una carrera técnica, no. Lo que tengo que hacer es buscar palabras clave. Excel, sí, sí está. Reclutamiento, sí está. Manejo de registros, sí está. Entonces ahí voy filtrando y me voy a quedar pues a lo mucho con 50 candidatos. ¿Y qué va a pasar si las otras personas sí lo saben hacer, pero no lo han puesto en su CV? Lamentablemente no podemos indagar más allá. ¿Cuánto nos tomaría revisar 300 CVs a detalle o preguntarle, ¿no? O estoy buscando una persona que sepa manejar Excel, que sepa SAP. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Y también ahí está la responsabilidad del candidato de no poner esta información básica e importante para poder pasar el filtro de hoja de vida. Entonces yo tengo que seleccionar las personas. Tengo 10 CVs que cumplen perfectamente con lo que estoy buscando, han respondido bien las killer questions, están la mayoría de palabras clave, tienen la edad que estoy buscando, tienen el perfil que estoy buscando. Ahora, ¿cómo los organizo? Tengo 10. De hecho, va a haber 3 que están en verde. Y de esos 3, seguramente habrá uno que me guste más, pero todavía no sé qué habilidades personales tiene, no conozco sus habilidades blandas, no sé si tiene capacidad de expresarse en público o es una persona súper nerviosa. Entonces, debo semaforizarlo, ¿se ves? En la medida de lo posible, háganlo. Y después, o sea, cuando ustedes semaforizan, se crean un documento, una tabla en la que tengan el nombre. Se supone que el primer puesto es el que cumple perfectamente. Pongo el nombre, pongo el teléfono, pongo datos específicos que me ayuden. Si tengo que volver una y otra vez, no voy a regresar a su CV, por favor. Tenemos que valorar mucho el tiempo en el reclutamiento y la selección es básico. Nadie busca personal para de acá 7 meses. La SUNAT busca personal para de acá 7 meses, pero las empresas, la empresa privada busca personal para allá, busca personal a lo mucho para dentro de 2 meses. Jenny, justo lo mencionábamos en nuestra clase 2, no existen. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo comentaba, hay palabras lindas que uno puede poner en su CV. Hay palabras hermosas como la empatía, la proactividad. Y les comentaba, ¿qué pasa si tengo un médico, un practicante que es súper proactivo? No sabe nada, no sabe operar, pero es súper proactivo. ¿Se imaginan qué sucedería si esta persona en su proactividad comete un error y mata a una persona?
Entonces, no es que haya palabras clave determinadas, no existen. Las palabras clave únicamente las va a dictar el perfil que yo he diseñado. Porque igual hablábamos de una persona con mucha empatía, un oficial de aduana con empatía. ¿Se imaginan lo que pasaría? Toda la gente que le cuente una historia triste pasaría. Ya sí pasa nomás, te quedas 90 días en el Perú. Entonces no hay palabras clave que estén en todos los CVs. Dependen exclusivamente de la posición. Ahora Sergio dice, en los CVs te evalúan los certificados y los títulos que has obtenido. Sí, definitivamente. Es muy importante poner en orden de prioridad. Por ejemplo, no voy a poner pues diplomado en reclutamiento y selección de personal. No, debo empezar por lo que es más fuerte. Título técnico a nombre de la nación en recursos humanos, o título universitario en contabilidad, o bachiller en contabilidad. Si soy tercio superior, obviamente lo pongo, ¿no? Deben estar siempre en orden de prioridad porque eso es lo que uno ojea, ¿no? Hay mucha gente que es autodidacta también y llega muy lejos, ¿no? Entonces, uno tiene que ordenar las cosas siempre por prioridad. Continuamos entonces. Ya hemos seleccionado a nuestros candidatos, los que nos gustan más. Pueden ser 50, pueden ser 20, depende de si es un proceso masivo, si es individual, dónde lo hemos enfocado. Ahí vamos a saber más o menos cuánta gente vamos a tener. Ahora, ¿cuál es la entrevista preliminar? Lo habíamos visto en la clase pasada. En la entrevista preliminar se absolverán algunas dudas que surgieron al analizar las hojas de vida. Es importante que no sea extensa, ya que el candidato debe guardar la mayor parte de la información para otras etapas. Puedes utilizarla para conocer el interés del candidato y brindar información importante a fin de no preseleccionar un candidato con poco interés en la organización. La recomendación que se da, si decidiste no publicar el salario, no debes mencionarlo en la entrevista preliminar. Puedes preguntar acerca de un rango salarial. Jamás debe extenderse por encima de los 8 minutos, lo puse en la presentación pasada porque a mí me parece lo máximo. Ya 10 es demasiado. Una entrevista preliminar debe terminar al cabo de 5 minutos. ¿Por qué? Porque ya si yo cuento todo para un proceso de selección y peor, si mi interlocutor es la misma persona que me entrevista, psicológicamente ya te conté algunos aspectos, entonces seguramente los voy a obviar en la entrevista presencial. No le hagamos eso a nuestros candidatos. Si nosotros vamos a hacer una llamada preliminar, debe ser muy puntual. Digamos, esta persona tiene una maestría, pero no figura su licenciatura, no figura su título. Lo llamo y le consulto, hola, ¿qué tal? Sí, he visto que estás estudiando una maestría, pero todavía no tienes título, quería saber un poco más. Ah, sí, no, me olvidé de ponerlo, no, recién lo estoy tramitando, una serie de cosas, ¿no? También, si ustedes han decidido, porque debe haber una razón por la cual han decidido no poner el salario, en la entrevista no lo digan. En la entrevista consulten, en la preliminar pregunten. ¿Y cuál es tu rango salarial? ¿Cuál es tu expectativa? De esta manera, como les he dicho, ustedes pueden indagar también cómo va el mercado en ciertas posiciones, ¿no? ¿Cuánto gana un ingeniero industrial? ¿Cuánto gana un contador? Ustedes ahí pueden ir tanteando, ¿no? De acuerdo a la experiencia también de la persona. Jamás se tomen más de 5 minutos. Para empezar, no es necesario. Y para terminar, matan un poco la entrevista si es que esta persona va a pasar a entrevista presencial, ¿no? Es importante cuidar el tiempo en todo momento. Ahora, las pruebas psicológicas que usualmente se aplican. Yo les quiero preguntar, ¿se aplica a todos?
se deberían aplicar a todos. Quiero saber si aquí tenemos algún psicólogo que nos pueda ayudar. Yo no soy psicólogo, pero quiero saber si aquí tenemos algún psicólogo. A ver, los leo, chicos. ¿No? Ya. Miren, las pruebas psicológicas no se pueden aplicar a toda la gama de ofertas laborales que nosotros vamos a poner. Sobre todo depende, uno, de si es masivo o no es masivo, ¿no? Porque si tú vas a incluir a 40 personas, sabes que tu rotación es alta, sabes que muy probablemente esas personas se van a quedar a lo mucho 6 meses, 9 meses, porque uno ya sabe, uno conoce su empresa. Entonces, no es necesario que apliques pruebas psicológicas, no es necesario, porque te vas a demorar más en tabular tus pruebas psicológicas que en lo que ese personal se va a tardar en renunciar o en cambiar de trabajo. Es la verdad. Entonces, ustedes deben analizar si es que una posición merece o no merece pruebas psicológicas. Si merece pruebas psicológicas, si no te supone un gasto administrativo, por favor, aplícalas. Si bien estas pruebas psicológicas no deberían ser excluyentes, te ayudan a determinar cuáles son las habilidades o no habilidades, depende de las pruebas psicológicas que apliques, que ahorita vamos a ver cuáles más o menos hay, te ayuda a dar una pincelada de cómo es el candidato, ¿no? A menos que estas pruebas determinen cosas que sean ya muy, muy bandera roja, el candidato tiene que continuar, tienes que conocerlo. Si ya ha llegado a las pruebas psicológicas, en las pruebas psicológicas no necesariamente son para excluir al candidato, son para conocerlo un poco más a profundidad. Entonces, estas pruebas eliminan que yo tengo, por ejemplo, de la llamada o del CV o de la foto del CV, por eso no deben ser determinantes. Permite evaluar al candidato en habilidades cognitivas, habilidades emocionales, capacidad de resolución de problemas, habilidades interpersonales, entre otros. ¿Qué puedo detectar con una prueba psicológica? La capacidad para adaptarse a un nuevo entorno laboral, el manejo del estrés, el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo. No sé si ustedes alguna vez han hecho esas pruebas en las que está la pregunta, siempre está esta pregunta. Prefiero otros tomen decisiones en vez de mí, o prefiero que otros elijan el camino antes que yo. Siempre están preguntas así o similares, como que prefiero que otra persona lo haga antes que yo. Prefiero que tomen decisiones antes que yo. Prefiero seguir las recomendaciones, las ideas de otros antes que las mías. Estoy segura de que todos ustedes se han hecho alguna vez una prueba psicológica de preguntas, han detectado esta pregunta. A ver, ¿qué dice Sergio? Hay entrevistas que te dicen que dibujes, ajá, sí. ¿Quieren que les cuente para qué son estos dibujos? ¿Les gustaría saber? Porque también sé que por ahí hay personas que se han metido a este curso para realizar mejores entrevistas, para emplearse mejor. Ok, Sergio. Este dibujo de la persona bajo la lluvia es importante porque ayuda a determinar qué cosa. Ayuda a determinar la confianza en sí mismo. Cuando una persona dibuja a un hombre bajo la lluvia, agachado, tratando de esconderse, quiere decir que es una persona que no confía mucho en su persona. Cuando la persona está mirando hacia la izquierda, es una persona que usualmente tiene tendencias al pasado, que siempre está volviendo hacia atrás. Cuando la persona está mirando hacia la derecha, es una persona que tiene mucha tendencia al futuro. Y esto también a veces significa un poco complicado porque mirar al pasado es depresión y mirar hacia adelante es ansiedad. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Lo primero, dibujen a una persona del mismo sexo de ustedes. Digamos, Sergio va a dibujar un hombre, un señor,
un chico, Jenny va a dibujar a una mujer, Daisy esta persona usualmente debería tener un paraguas, porque se supone que soy una persona lógica. Idealmente debe tener piso, debe haber muchos detalles. Ustedes ponen los botoncitos de la camisa, excelente. Si le ponen a los zapatos cordones, muchísimo mejor. Si ustedes dibujan simplemente a la persona bajo la lluvia y no hay absolutamente nada atrás ni alrededor, es que eres una persona muy distraída, porque se supone que es una persona bajo la lluvia en un contexto normal, natural, entonces debe haber edificios, no tiene que ser tampoco pues el súper dibujo, tienen que tener siempre mucho cuidado con el tiempo, pero en la medida de lo posible estos son los aspectos determinantes. Cuando ustedes dibujen una persona bajo la lluvia, dibújenla con un paraguas bonito, que no sea ni muy pequeño ni muy grande, que tenga coherencia con la persona y el entorno del dibujo. Ya, este tema de los logros, de los arrepentimientos, cuáles son tus tres mejores cualidades, cuáles son tus tres debilidades, este tema lo vamos a ver en la última clase a profundidad. No quiero irme de frente para allá porque hay algunas otras que debemos ver en este tema de la selección. En pocas palabras y a grandes rasgos, para que no quede la pregunta sin respuesta, cuando yo respondo algo acerca de que me arrepiento o cosas así, debo evitar profundizar en temas personales, ¿no? Me arrepiento de no haber aceptado este trabajo, pero luego llegó una mejor oportunidad. Siempre tienen que ver este tema de los arrepentimientos o las debilidades desde este punto. Sí me arrepiento de que alguna vez pasó algo, pero luego se resolvió porque eres una persona optimista. Sí tengo estas debilidades, pero estoy trabajando en ellas. Esa tiene que ser la respuesta. Más adelante, en la última clase, vamos a profundizar y me voy a tomar el atrevimiento de prepararlos un poco para una buena entrevista laboral. En general, para que ustedes puedan trabajar un poco en su marca personal. No va a ser a profundidad, obviamente, porque el tiempo no nos lo va a permitir, pero voy a tratar de hacerlo porque sé que muchos de ustedes se han metido a este curso porque también quieren aprender a hacer mejor performance en sus entrevistas, en sus procesos de postulación a trabajos, etcétera. Entonces, no te preocupes, Fabricio, tienes que estar presente en nuestra clase del viernes, sí o sí, porque ahí lo vamos a trabajar un poquito más y de hecho vamos a compartir un poco más acerca de sus experiencias, ustedes que desean saber cómo hacer preguntas dentro de las entrevistas, etcétera. Entonces, nuevamente volvemos, ¿no? ¿Se pueden detectar muchas cosas en las pruebas psicológicas? Sí. Y esto depende de las pruebas que yo pueda aplicar. Existen las pruebas de habilidades cognitivas, por ejemplo, las de inteligencia espacial, ¿no? Que me ponen una figurita y yo tengo que definir qué se puede armar con esa figurita. Comprensión lectora es súper importante y es importante que ustedes lo manejen y es importante que ustedes lo practiquen. Y la única forma de practicarlo es leyendo. Habilidades matemáticas muchas veces lo utilizan para personas que están de alguna u otra forma ligadas a la contabilidad, a las finanzas, a la ingeniería, etcétera. Pero también se aplican a personas del área de sociales con ecuaciones aritméticas mucho más sencillas, sumas, restas, multiplicaciones. ¿Por qué? Porque te ponen las respuestas súper sencillas y te ponen un montón de preguntas. ¿Qué es lo que ustedes creen que quiere detectar un psicólogo? Que te pone 5 minutos, 500 preguntas, pero súper sencillas. Quieren detectar la habilidad para responder de manera rápida. Quieren detectar si tú eres lógico, ¿no? Si tengo una multiplicación y es, digamos, 2 por 1744, y en las respuestas yo veo que
al último número un 8, obviamente esa es la respuesta. Entonces, ustedes en esas pruebas no se les ocurra jamás en la vida ponerse a sumar, restar y multiplicar, por favor, a menos que sean pues de áreas de finanzas y obviamente les van a dar muchísimo más tiempo. Lo que ustedes tienen que hacer es responder con mucha lógica. Luego tenemos pruebas de personalidad, como los dibujos del que hablamos, ¿no? El hombre bajo la lluvia, cuestionarios, eh, me identifico mucho con tal cosa, o del 1 al 5, ¿qué tan identificado te sientes? El test de Myers-Briggs, el test de temperamento. ¿Cuál es el test de temperamento? Este test en el que yo puedo descubrir si una persona es sanguínea, si una persona es tolerante, si es voluble, etcétera, ¿no? Las pruebas de integridad son cuestionarios basados en situaciones. Por ejemplo, ¿quién aplica pruebas de integridad en todos sus procesos? SUNAT, SUNAFIL, la Contraloría, el Poder Judicial, porque ahí detecta cómo actuarías tú frente a alguna situación que usualmente habla de un problema ético. La prueba de valores, por ejemplo, pruebas de rol, pruebas grupales, proyección de desarrollo, me acuerdo, no sé si ahora también se hace, pero me acuerdo que hace muchísimos años, miren, cuando yo estaba en la universidad, yo postulé un proceso para trabajar en Cineplan, y recuerdo que hacían pruebas grupales, pruebas de error, dinámicas así, de situaciones a chiquitos de 16, 17 años y les funcionaba muy bien, la verdad, porque contrataban personas que realmente les gustaba servir, ¿no? Les gustaba la atención al cliente. Entonces, nosotros debemos elegir correctamente las pruebas que vamos a realizar a nuestros candidatos. También para quienes están aquí para conocer mejor acerca de mi postulación, de yo como candidato, cómo debe ser mi performance, pues lo mejor siempre es actuar con sinceridad, porque si yo finjo en una entrevista, en una prueba, no pongo las respuestas como son, créanme que no voy a durar en ese trabajo porque ese trabajo requiere habilidades que yo no tengo. O tal vez ese trabajo en realidad requería habilidades que yo tengo y yo estoy mintiendo y yo no estoy siendo sincero. Entonces, yo sí les recomiendo tratar de responder estas pruebas siempre con sinceridad. Claro que deben prepararse, cierto, pero no vayan en contra de la naturaleza de las pruebas, por favor. Esa es mi recomendación. Importante, no debe aplicarse las pruebas sin evaluar su relevancia para la posición. ¿Cuántas veces me he topado yo con procesos que no tienen nada que ver con la prueba que están aplicando? No tienen sentido, no tienen pies ni cabeza. Es más, acá no sé si hay gente de Arequipa. No voy a decir cuál es la empresa, pero estoy segura que ustedes la tienen en la punta de la lengua. Hay una empresa acá de capacitación de profesionales que aplican pruebas que demoran 3, 4 horas para puestos como asesores de venta. Miren, se demoran más en hacer las pruebas que, que en conseguir a su personal. Y todo el tiempo están buscando las mismas posiciones, todo el tiempo. O sea, y eso demuestra que sus pruebas psicológicas no tienen razón de ser, no tienen motivo de existencia, porque si las pruebas fueran bien aplicadas, fueran bien ejecutadas, fueran bien tabuladas, obviamente el personal que ellos están contratando pues no tendría tan alta rotación como lo tiene. Ahí me comentan si hay alguien que sabe a qué organización me refiero. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las pruebas que voy a seleccionar. Como les digo, si tengo un alto nivel de rotación, necesito personal urgente, eviten realizar estas pruebas. Evítenlo, porque lo único que van a hacer es crear un trámite administrativo que no tiene sentido. Mucha gente dice, no, sí, las pruebas son importantes. No digo que no lo sean. Definitivamente son importantes, pero ustedes tienen que tener muy en cuenta el tiempo que tienen para cubrir una posición. Además,
tienen que saber que la prueba la están aplicando no solo para conocer a la persona, sino para conocer cómo va a ser su desempeño en el rol al que está postulando. Si ustedes hacen una prueba sin sentido, lo único que están haciendo, estimados, es perder el tiempo. Nailet nos comenta, estuve en una prueba de atención al cliente y me realizaron prueba de matemática, conocimiento, personalidad, seguridad laboral. Demoró casi 2 horas la prueba. Es que no tiene sentido. Si fuera una sola prueba psicológica para ver si eres una persona que tiene atención a los detalles, que le gusta resolver problemas, que le gusta ser servicial genuinamente, yo lo entendería, pero pruebas de matemática totalmente innecesario, a menos que te encargaras de una caja, ¿no? Que ahí tendría un poco más de coherencia, pero no lo sé. La verdad, lo dudo, ¿no? O sea, dudo que todas estas pruebas hayan sido necesarias para la posición, lo dudo, pero puede ser. Todo depende de cómo se haya diseñado el perfil de la posición, ¿no? Perdónenme, chicos, no me he terminado de recuperar y para poder hablar estoy tomando siempre un poco de agüita. Me van a disculpar estas pequeñas interrupciones. Y ahí tenemos un error ortográfico. Entrevista principal. Una vez superadas las otras etapas, se seleccionará a aquellos candidatos cuyos perfiles se acerquen al candidato ideal. Es importante recomendar que las pruebas psicológicas no sean excluyentes, ya que muchas veces las entrevistas principales y las pruebas de conocimiento resultan ser determinantes, a menos que se detecten rasgos extremos. Es lo que comentábamos, ¿no? Al inicio. Estas pruebas psicológicas no deberían ser excluyentes. ¿Por qué? Porque hay mucho sesgo de tabulación, el sesgo de resolver la prueba con rapidez. Existen muchas razones por las que una prueba puede tener un sesgo. Entonces, yo sí les recomiendo que no sean excluyentes estas pruebas, porque si una persona tiene el perfil y algo ha salido medio raro en su prueba psicológica, debo darme el tiempo de conocerla. Entonces, seleccionen bien a los candidatos a los que realmente quieren entrevistar. Recuerden que las entrevistas implican una inversión cuando son presenciales, una inversión de tiempo, una inversión de dinero. Respeten también las posiciones, ¿no? Respeten mucho el perfil de las personas a las que ustedes quieren conocer. Ya eso de, pero es que si quiere el trabajo tiene que gastar, pero sí, no, no, ya el mundo es completamente diferente. Si ustedes tienen ese pensamiento, créanme que van a tener a un grupo en el mercado que no les conviene para su organización. Ustedes tienen que ser cuidadosos de las personas porque como siempre les digo, y siempre lo voy a decir y siempre lo voy a repetir, es gestión del talento humano, es recursos humanos, y no nos debemos olvidar de esa parte humana, porque cuando yo actúo con humanidad, actúo con coherencia y me encuentro con gente que es igual de coherente. Entonces, sean muy cuidadosos con su entrevista principal. Recomendación muy importante, prepárate para la entrevista. Familiarízate con la experiencia, habilidades y logros. Conoce a tu candidato. Es muy incómodo, es muy incómodo. Hola, ¿qué tal? Un ratito. No, no hagan eso, por favor. Siempre lean la hoja de vida antes. ¿Ok? Siempre estén pendientes de esto, de conocer a su candidato. Que no si el candidato se siente y se pongan a leer el CV frente a él. Establezcan preguntas abiertas y cerradas. Por ejemplo, si no, o cuéntame qué tal te fue con esto, ¿no? O tuviste alguna vez un problema legal en tu anterior organización, en tu anterior trabajo. Sí, no. ¿Me puedes contar cómo resolviste ese problema? Ah, sí, mira, hice esto, hice lo otro. Hagan que la entrevista sea una conversación más que un interrogatorio. Denle seguridad.
a la persona que van a entrevistar. Denle respeto, atiéndanlo con el tiempo debido. También valoren mucho la puntualidad. Si un candidato, ustedes lo citaron a cierta hora y el candidato llega tarde, eso considérenlo en la evaluación. Permite que el candidato haga preguntas, porque de esta manera también vas a conocer cuáles son sus prioridades. Si el candidato de frente te dice, oye, ¿cuánto pagan? Ya, o sea, te puedes dar cuenta qué clase de candidato es, ¿no es cierto? No porque pregunte cuánto pagan, sino como pregunta cuánto pagan, la forma como lo hace, si es sutil, si no es sutil, si es muy suelta las cosas así nomás, entonces ustedes tienen que ver absolutamente todo eso. Sean amables y atentos. Eviten muletillas y titubeos. No digan, no digan no digan, no. Traten de que su entrevista, ustedes dominen su entrevista. Ustedes son la persona que va a decidir el futuro de su interlocutor. Entonces tomen con responsabilidad esa tarea, ¿no? No eviten las muletillas, practiquen igual en la llamada, ¿no? No tengan muletillas, porque esas muletillas y titubeos distraen un montón. A mí me ha pasado también que he entrevistado a personas con muletillas y, por ejemplo, decían algo así como concretamente, 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 y uno se distrae y empieza a decir concretamente, ok, una, dos, tres, entonces eviten las muletillas, porque a mí me ha pasado que he entrevistado a una persona con una muletilla y me hace perder el foco completamente. Igual si los van a entrevistar. Por favor, cuiden su entonación, siempre háganlo de la forma correcta, que se les escuche, que el candidato no tenga que estar así o que te diga, perdón, disculpa, puedes repetir la pregunta, siempre comuniquen las cosas con la entonación correcta. Y no se olviden nunca de preguntar acerca de las referencias personales. Así ustedes no vayan a llamar, porque hay muchas empresas que no llaman a las referencias personales, pero sí es importante saber cuál es la reacción del candidato. ¿Me puedes dar referencias personales? Ah, sí, no hay problema. No sé, tendría que ver, tendría que preguntar, he perdido el número. Ya ustedes pueden conocer mejor a sus candidatos. Patricia dice, siendo uno el candidato para área comercial, es recomendable desde el CV o no ponerlas y aguardar que las soliciten. Miren, yo siempre recomiendo poner las referencias personales como que yo recomiendo que pongan los nombres. Nombre y un apellido, ¿no? No pongan el nombre completo. Nombre y un apellido y abajo no pongan el teléfono ni el correo, pongan a solicitud. Esperen a que lo soliciten, no es necesario que lo pongan, también por respeto a la persona a la que están poniendo como referencia, ¿no? Que al menos les dé chance a ustedes de avisarle, ¿no? Oye, por si acaso te van a llamar para preguntarte por mí, o a tu ex jefe, ¿no? Juan, mira, estoy postulando una nueva posición y seguramente te van a llamar para consultarte por mí, porque ahí también tú como candidato te das cuenta cuál es el procedimiento de la organización que te va a contratar o en la que estás postulando, ¿no? Siempre es mejor poner a solicitud en cualquiera de las posiciones a las que ustedes postulen. Pruebas de conocimiento. ¿Cuándo se aplican estas pruebas de conocimiento? Se realizan a poquísimos candidatos. Pueden hacerlo en forma de entrevista o aplicarlo de manera técnica. Estas pruebas suelen realizarse junto a la entrevista de jefe directo. No debe ser realizada más de 6 candidatos a fin de no saturar el proceso. Acá se debe pedir recomendaciones y observaciones sobre los procedimientos. Si ustedes van a elaborar una prueba de conocimientos, van a tener que soltar un poco de información acerca de su organización. Entonces, cuando ustedes compartan esta información, siempre pidan recomendaciones, qué observaste, qué viste, qué crees que podríamos mejorar, porque los va a ayudar también a guiarse sobre cuál es la visión del candidato. Ahora,
la famosa terna, que es de lo que vamos a hablar prácticamente en la siguiente sesión. Luego de las evaluaciones no excluyentes y excluyentes, deberá seleccionar solo 3, nada más, profesora, pero es que tengo 7 que me gustan mucho. Bueno, tienes que descartar sí o sí a 4, con los que con los que deberán realizar una semaforización final y elegir a quién se queda y quién va a ser el candidato ideal. De hecho, de esas 3 personas, ustedes van a tener un candidato ideal, pero pueden apoyarse de la gerencia, pueden apoyarse del jefe directo y que él también les diga cuál es el candidato ideal. Si todos convergen en que él mismo es el candidato ideal, ya ustedes más o menos saben para dónde está corriendo, digamos, ¿no? Si has tenido un problema en tu antiguo trabajo, eh, claro, es que sí, hay situaciones y situaciones, ¿no? Si has tenido un problema en tu antiguo trabajo, no lo comentes, para nada. Y si te piden la referencia, te están pidiendo referencia de tu anterior organización, pero si has tenido un problema con una persona en particular, pídele apoyo a un colega, a un amigo o incluso a una persona que ha sido subordinada tuya, ¿no? Que pueda dar referencias de ti. O sea, no necesariamente tiene que ser el jefe, ojo. Y para ustedes también cuando soliciten referencias, no necesariamente se refieren a los jefes, no necesariamente se refiere a la persona que te supervisaba. También se puede hablar con personas que estaban en el mismo nivel o personas que estaban subordinadas a mí. Y ustedes tienen que comunicarlo, ¿no? Ah, sí, él era mi colega, hemos trabajado súper bien, o yo he sido su jefe, ¿no? Sobre todo, para mí pesan mucho más las referencias de los subordinados cuando hablamos de posiciones de poder, posiciones de encargatura, de jefatura, de gerencia. Es mucho más importante que el jefe, el colaborador que tenía que seguir sus recomendaciones, sus órdenes, ¿no? Su forma de trabajo, porque hay gente que es muy mala para ser jefe. Tú puedes meter a una persona que es súper trome en lo que sabe hacer, en lo que ha estudiado, pero es intratable. Y lo único que vas a provocar es fuga de talentos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, sí, cuando hablamos de referencias, no se refiere exclusivamente al jefe. Bueno, cerrando esta sesión, ahora sí vamos a pasar a el tema 4. Permítanme un segundo, por favor. Vamos a compartir. Un segundito. Entonces continuamos. ¿Qué es la terna? Ya habíamos hablado. La terna es aquel grupo de candidatos mejor calificados en las pruebas de filtro en general. Es posible que algunos otros candidatos hayan tenido una excelente performance ante las pruebas, pero deberá elegirse a quienes tengan una buena calificación general. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a veces aplico 3, 4 pruebas y hay una persona que resalta solo en una. Y tengo una persona que tiene una tendencia buena en todas las pruebas. Yo me voy a inclinar por la persona que se desarrolla bien en todas las pruebas y no necesariamente solo en una, ¿no? Para esto es importante intentar cuantificar las pruebas. De esta manera será más sencillo ponderar los resultados o establecer una evaluación determinante. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo otorgarle puntos a la evaluación de CV, puedo otorgarle puntos a las pruebas psicológicas, puedo otorgarle puntos a la entrevista preliminar, puedo otorgarle puntos a las a las preguntas de filtro, a las killer questions. Entonces esto me va a permitir que no sea subjetivo, ¿no? Obviamente va a haber cierta subjetividad seguramente, pero
si yo lo pondero, si yo le pongo puntaje, voy a poder seleccionar a la persona que realmente se ha desarrollado mejor en todo el proceso. No solo que me encantó su entrevista personal o no solo que me encantó su CV, ¿me entienden? Es importante que ustedes cuantifiquen su evaluación. Los criterios determinantes para elegir a la terna son ponderar habilidades, experiencia y características, identificar la experiencia y experiencia específica para la posición, porque existe la experiencia. Una persona puede ser jefe de recursos humanos en 10 empresas, pero yo estoy buscando un jefe de recursos humanos en minería y él no tiene nada de experiencia. Entonces, la experiencia específica también va a ser un aspecto súper importante. Evalúen la capacidad de comunicación y elocuencia del candidato durante la entrevista. Si una persona no se sabe comunicar en una situación cómoda, como es una entrevista, en una situación en la que se facilita el diálogo, como es una entrevista, no va a poder comunicarse más adelante en situaciones más complejas. También hay que preguntar sobre aspectos técnicos y habilidades blandas. ¿Cuáles son los aspectos técnicos resaltantes de mi candidato? También tengo que conocer sus habilidades blandas. Entonces, todo esto me ayuda a determinar y elegir mis 3 candidatos ideales. Compárenlos. Pónganlos en la misma línea, pónganlos al mismo nivel y detallen el perfil individual de cada candidato. Identifiquen sus valores, no se olviden. Si los valores de la persona concuerdan con los valores de la organización, es un match perfecto. Seguimos. Las referencias. Una vez culminado el proceso, deberá solicitar referencias, aunque no todos los procesos lo ameritan, nuevamente. Así como las pruebas psicológicas, las referencias no las requieren todos los candidatos, ni todos los procesos, mejor dicho, no los candidatos, los procesos. Porque así ustedes tengan al expresidente de la República para una posición, ustedes deben conocer si es importante que tenga o no tenga referencias, si es importante que tenga referencias de colaboradores subordinados o de colegas o de supervisores, ¿no? Es importante conocer el desempeño del candidato en todos los niveles. Deberán diseñar un cuestionario simple o realizar una llamada a fin de obtener la información que necesitan en poco tiempo. Por favor, no soliciten referencias extensas, no pidan, cuéntame una historia sobre el candidato. No, ustedes tienen que tener sus preguntas bien establecidas, ¿ok? Y acá yo les pongo un ejemplo, rapidito. Ejemplo, ¿cuáles son las principales competencias que resaltó el señor tal? Marque del 1 al 5 para calificar las siguientes competencias, donde 1 es malo y 5 excelente. Liderazgo en ventas, obviamente esto tiene que estar diseñado de acuerdo a la posición que ustedes buscan cubrir. Capacidad para influenciar, comunicación efectiva. Si la persona tiene liderazgo en ventas 5, y capacidad para influenciar 1, medio raro la evaluación, medio rara, porque si tiene capacidad para influenciar, obviamente debe haber coherencia. Comunicación efectiva, capacidad de negociación, inteligencia emocional, manejo de relaciones interpersonales, autogestión del tiempo, que es tan importante. Oh, perdón, no les he compartido la pantalla. Mil disculpas. Lamento mucho que no hayan podido ver. Mil disculpas. Entonces nos habíamos quedado, bueno, ya les había hablado de la terna, se los vuelvo a mostrar solo para que lo vean. Los criterios determinantes también están aquí en la diapositiva. Sobre el tema de las referencias lo tenemos aquí y aquí tenemos nuestro ejemplo. Marque del 1 al 5, y ahí vamos a conocer un poco más a la persona y cómo esta persona se proyecta en otras personas, ¿no? Cuánto tiempo trabajaron juntos, ahí vamos a corroborar información del CV, cuáles son sus áreas fuertes o fortalezas, cuáles son las áreas que debe mejorar, cuál fue el motivo de la salida de la compañía y también constatamos información brindada en la entrevista, cuál del 1 al 10, qué puntuación le daría por desempeño laboral,
volvería a contratar si tuviera la oportunidad, si sí, si no, cuál es el motivo, y usted lo recomendaría para el puesto de, puede ser asesor de ventas, de capacitador de personal, puede ser de jefe de marketing, puede ser de abogado, puede ser de contador, etcétera, ¿no? Este es un diseño solo en forma, no se olviden. El fondo depende de cómo diseñen ustedes su puesto. Entonces, ahora que tengo mis referencias, me voy a los últimos pasos y estoy a punto de seleccionar a la persona, pero aún en esta terna no hay nadie que termine de destacarse. Todos me parecen excelentes para la posición. Entonces, lo que podemos hacer es realizar una o dos pruebas adicionales antes de tomar la decisión final. Puede ser una prueba técnica, puede ser una evaluación de conocimientos o puede ser una entrevista de procedimiento. ¿Cómo es la prueba técnica? Se diseña un caso específico o un procedimiento relacionado y se solicita al candidato elegir los pasos que utilizará para ejecutarlo o resolverlo. Esta prueba puede tomar hasta 60 minutos. Recuerden que es importante diseñar una prueba técnica que sea justa, que sea importante para la posición, relevante para la posición y representativa de las responsabilidades del puesto. Si no representa, mejor no la apliquen. Si ustedes no la han diseñado previamente, no la apliquen. Además, asegúrate de cumplir con las leyes y regulaciones laborales aplicables al administrar pruebas de selección de personal. No se olviden de las leyes de datos, no se olviden de, si ustedes lo ven necesario, de los acuerdos de tratamiento de datos, etcétera. Evaluación de conocimientos. ¿Cómo se puede aplicar una evaluación de conocimientos a mi terna? Se diseña una prueba de mediana extensión. Esta debe ser exclusivamente relacionada a las actividades que se desempeñará el candidato en la posición. Si la posición requiere conocimiento en programas, puedes elaborar preguntas de acuerdo a los comandos y funcionalidades. Por ejemplo, si la posición requiere que se utilice Excel, yo puedo diseñar un cuestionario en relación a lo que se tiene que ejecutar en este programa. Si la posición resulta desconocida para ti, porque obviamente la persona que va a reclutar, la persona que va a buscar a este nuevo integrante de nuestro equipo, no necesariamente tiene que saber cómo funciona absolutamente todo, ¿no? Entonces debemos solicitar apoyo a una persona encargada del área y elaborarla en conjunto. Como siempre les digo, debe haber coherencia, coherencia. Y ahora, ¿cómo es una entrevista de procedimiento? Esta entrevista debe ser realizada por el jefe directo, supervisor del candidato. De esta manera podrá desarrollarse con fluidez y permite describir el comportamiento del candidato desempeñando las funciones. Esta entrevista puede tomar hasta 5 horas o media jornada laboral y el candidato podrá conocer al equipo y servirá para obtener feedback. Si ustedes hacen una entrevista de procedimiento, una prueba presencial, esta no debe extender un día, no vas a trabajar un día de prueba. Simplemente se necesitan unas horas para ir conociendo cómo el candidato se desempeñaría en situaciones reales, si cuadra o no cuadra con el equipo, si sabe o no sabe comunicarse con sus superiores, si conoce los procedimientos técnicos propios de la posición, etcétera. Ahora, comunicación de la plaza. ¿Cómo comunico la excelente noticia de que la persona ha obtenido la posición? Ahora que has seleccionado el candidato que ocupará la posición, debes comunicarte con él con la finalidad de reconfirmar su disposición e iniciar su proceso de onboarding. ¿Qué significa el proceso de onboarding? ¿Alguien sabe? ¿O a qué le hace referencia? A qué lo pueden relacionar? A ver, los leo. Proceso de onboarding. ¿Alguien por ahí? Incorporación, ok. Fabricio dice acercamiento o atracción del talento a la empresa. Bueno, el proceso de onboarding es el proceso por el medio del cual ustedes logran que una persona pase de ser un
un candidato a un colaborador, un candidato a un compañero de trabajo, un candidato a ya parte del equipo. ¿Y cómo se hace? Por medio de capacitaciones de bienvenida que son súper importantes, y también lo vamos a ver en nuestras últimas sesiones, cómo se hace un proceso de onboarding efectivo, porque hay muchos procesos que seleccionan a la persona y en el proceso de onboarding los pierden. ¿Por qué creen que se da? Porque no hay buena comunicación, nadie le dice lo que tiene que hacer, tiene mucha inestabilidad al iniciar sus labores. Entonces, ustedes, tanto como han cuidado el proceso de reclutamiento, el proceso de selección, la aplicación de las pruebas, etcétera, de la misma manera deben cuidar cómo el candidato se va a hacer parte de la empresa, acerca del reglamento interno, acerca de sus funciones, si va a tener un correo institucional o no, si le van a dar un celular o no, si le van a pagar el internet o no. Toda esta información debe estar en el primer día. Ustedes no pueden dejar pasar 2, 3 días, 4 días, 5 días, porque créanme que así hayan encontrado al candidato perfecto para su posición, sí o sí lo van a perder si el proceso de onboarding no solo no es efectivo, sino es malo, la gente no lo saluda, nadie lo conoce, no sabe quién es, no saben si es un técnico que ha venido un rato para arreglar la luz o si es una persona que realmente va a trabajar con nosotros, el trato de todos los colaboradores va a ser diferente. Si ustedes no mandan un correo de bienvenida presentándolo, si absolutamente nadie en ningún nivel sabe que hay un nuevo candidato y en la puerta no lo dejan entrar y lo tratan mal y le dicen, pero si no tienes photocheck, no has venido ni con DNI, ustedes créanme que van a perder a su candidato. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto también. Entonces, ¿cómo debe iniciar la relación laboral? Y eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Felizmente hemos trabajado, bueno, hemos compensado un poco del tiempo que hemos utilizado en nuestras clases pasadas y yo quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de estas últimas sesiones que yo pueda aclarar en estos minutos que nos quedan. Nos quedan exactamente 17 minutos. Me gustaría saber. A ver, chicos. Ay, ok. María Guadalupe, claro, por favor, coméntanos, ¿cuál es tu duda? María, levantaste la mano. ¿Fue por error? A ver, chicos, ¿no hay dudas? Nadie tiene. Ah, sí, te leo, María Guadalupe. Bueno, María, mientras nos vas comentando tu duda, le respondo a Patricia. Un proceso de selección, dependiendo de qué tipo de posición es, por ejemplo, si es una posición de alta rotación, el proceso de selección no debe durar más de 2 semanas. Si es un proceso para buscar una jefatura, una encargatura o una gerencia, el proceso no debe durar más de 1 mes y medio. Permíteme un segundito, por favor. A ver, chicos, mil disculpas. El outplacement y qué sucede con el outplacement. ¿Te refieres con outplacement a los
en los que sale el personal de la empresa o a qué te refieres exactamente? No sé si me puedes aclarar. ¿Sí? ¿Me estás hablando de eso? Ya. Cuando hablamos del outplacement, cuando hablamos de las personas que salen, pues depende. Permíteme un segundo, por favor. Depende mucho de cuál es el motivo de la salida, ¿no? Si es porque la empresa ya no desea contar con sus servicios, hay que ser muy cuidadoso en el pago de las remuneraciones que les corresponde. Obviamente, ustedes verían el proceso de outplacement más en un tema de legislación laboral, ¿no? Si se da de la manera correcta, si el despido está justificado o no justificado, si es un despido con incentivos, si es, perdón, una renuncia con incentivos, etcétera, ¿no? Si nosotros hablamos de outplacement. Ok, espero, Cristian, haber aclarado un poquito tu duda. ¿Alguien más tiene preguntas para poder absolverlas? Sí, coméntame, Cristian, te leo. Sergio también. A ver, Sergio, mientras me escribes perdón, Cristian, mientras me escribes, y Sergio, si quieres abrir tu micro, puedes hacerlo. Sí, buenas noches. Es una consulta. ¿Es normal que el entrevistador, por ejemplo, te pregunte, eh, por ejemplo, si es de ventas, cuántas ventas has hecho en tu Te antiguo dejé de trabajo? escuchar. O sea, es normal. Y también que donde... ¿Me escucha? ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha? Sí, bastante entrecortado. No sé si tal vez mejor puedes escribir tu consulta, porque parece, no sé si es mi internet o es el tuyo. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha? Sí, ¿Me escucha? te escucho mejor. ¿Me escuchas, Sergio? Una consulta. Sí, 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 me escucha. ¿Me escucha? Sí, continúa, por favor. Sí, se tiene una consulta, una entrevista, es normal que eh, el reclutador te diga, en tu antiguo trabajo, por ejemplo, si es de ventas, cuántas ventas hiciste durante un mes, por qué te saliste de tu trabajo antiguo, y también donde, por ejemplo, te diga, tus padres dónde son, es normal que te haga esas preguntas. Bueno, en relación al tema de los padres, la verdad es un poco, es una pregunta bastante peculiar, ¿no? A menos que, digamos, sea una persona que va a tener equipos en posesión, ¿no? Porque yo puedo indagar un poco más acerca de su arraigo, si es que le voy a dar equipos que tienen un valor importante, ¿no? Pero si, digamos, no tiene nada que ver, eso no va a suceder, pues sí, la verdad es raro. En cuanto al desempeño de ventas, de cuántas ventas has hecho, eh, en realidad no debería aplicarse esa pregunta, porque depende mucho de cómo ha sido la capacitación, ¿no? Y digamos, si tú has hecho 500 ventas en tu trabajo y es un muy buen desempeño, lo puedes comunicar, pero si no fueron tantas tus ventas y sigues tentando en el mundo de las ventas, puedes decir, la verdad me hubiera gustado que fueran un poco más, pero
Me faltó un poco de capacitación. Si tú dices esto, hay dos cosas que uno va a notar. Lo primero es que eres una persona sincera. Lo segundo, que eres una persona que quiere prepararse más, que quiere tener un mejor performance. Y lo tercero, pues, es que eres una persona que sabe responder incluso las preguntas complicadas, ¿no? Eso, Sergio. Espero que mi respuesta te haya ayudado. Ahora, Cristian me dice que se confunde un poco con las habilidades, aptitudes, valores y competencias. Bueno, en realidad, todos estos conceptos son súper diferentes, porque, por ejemplo, las habilidades y los valores no siempre están de la mano, ¿no? Una persona puede ser muy hábil con las cerraduras, pero si no tiene valores, ¿en qué lo va a utilizar, no? Entonces, las habilidades son esas capacidades que me permiten hacer cosas, desarrollar proyectos. Por ejemplo, mi habilidad es que tengo facilidad de palabra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ser maestra, puedo ser profesora, ¿no? O puedo ser capacitadora. Pero mis valores son ser una persona súper cerrada, entonces no voy a compartir todo mi conocimiento con mis alumnos, ¿no? O ser una persona ya que no sabe guardar información. Entonces, de eso depende, ¿no? No, los valores y las habilidades no son lo mismo, así como las aptitudes y las competencias son diferentes, ¿no? Las aptitudes van más relacionadas a lo que, digamos, he estudiado, ¿no? Es algo un poco más tangible. Y las competencias es a cómo lo puedo desarrollar y si lo puedo desarrollar, ¿no? No tiene nada que ver con las habilidades. No, espero que te haya aclarado un poco más el panorama. Me comentan si tienen más dudas, si no, ya podemos pasar a nuestra coordinadora Elizabeth. Ahí Fabricio nos hace una consulta. ¿El mayor peso debe ser otorgado a las capacidades técnicas o conocimientos o es mayor el peso que debe ser atribuido a la experiencia? ¿Depende de la empresa o hay un estándar? Bueno, Fabricio, en realidad no existe un estándar. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo estoy buscando un practicante es una persona que obviamente no tiene experiencia, tiene cierto conocimiento técnico, pero no tiene absolutamente nada de experiencia. Si yo estoy buscando un gerente o un intendente o un superintendente, busco una persona por lo menos con 10, 12 años de experiencia. Y entonces ahí pesa todo. Pesa la experiencia, pesan las capacidades técnicas, pesan los conocimientos. Todo va a depender de tu ADP. Así que si partimos desde ahí ya tenemos definido todo, si necesito una persona con 2 años de experiencia o me basta con un practicante, etcétera, ¿no? Cristian dice, allá, ejemplo sobre qué. No, no entiendo muy bien. Claro, en cuanto a habilidades, nosotros podemos resaltar eso, ¿no? Que si tengo facilidad de palabra, o si soy bueno en redacción, o si me gusta leer mucho, obviamente soy coherente a la hora de redactar textos, ¿no? Imagínate, decir que eres hábil con programas de ofimática es un gran plus, ¿no? Porque eres una persona que es técnica. Cristian, no entiendo muy bien tu pregunta.
Bueno, chicos, yo creo que ya esta sesión la hemos finalizado, así que le doy el paso a nuestra coordinadora, Elizabeth, no sé si estás por ahí. Sí, maestra, aquí estoy. Muchas Eh, gracias por el paso. Permíteme un segundito, no había visto esta pregunta. Ejemplos de capacidad y habilidad. Ya, ok. Por ejemplo, yo tengo la capacidad de resolver conflictos, pero no es una habilidad. ¿Cuál sería la habilidad si tengo la capacidad de resolver conflictos? Que soy una persona comunicativa, ¿me entienden? ¿Se entiende mejor? Si yo tengo la capacidad de resolución de conflictos, ¿cuál es mi habilidad? Que soy una persona que invita al diálogo, son características personales y la capacidad es aquello que puedo desarrollar con estas características personales. Si un candidato no tiene experiencia en el tema y pide comprar una capacitación, bueno, si desde candidato está, o sea, lo lógico sería que diga, mira, yo no tengo experiencia en este tema, pero puedo pagar una capacitación o puedo capacitarme, pero un candidato que te pida a ti como empleador pagar tú la capacitación, ya te da una pincelada un poco de que él no va a esforzarse mucho, ¿no? Que siempre va a esperar que tú des algo antes de hacerlo él. Claro, Fabricio nos dice, si tengo la capacidad de resolver conflictos, ¿cuál sería la habilidad? La empatía, el diálogo, la invitación al diálogo, ¿no? Eso. Espero que ahora sí les haya quedado claro. Muchas gracias, Elizabeth. Ahora sí te doy el pase realmente. Les agradezco mucho, chicos, por esta